Ya todos los asientos que están tomados, la iglesia los va a requisar. Allá, así que para que todos los hermanos que están esperando, hay asientos, gracias a Dios, hoy día hay harto asiento disponible. Hoy día vamos a partir una nueva serie y que va a estar basada en el libro de Segunda de Corintios. Eso es lo que vamos a estar viendo durante todo por un tiempo acá. Y el primer tema, la primera parte de esta serie y el sermón de hoy, le pusimos el Dios de todo consuelo. Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Pero antes de sumergirnos en los versículos que nos corresponde esta mañana, necesitamos un poco conocer el corazón, el contexto de la carta donde nosotros vamos a estar estudiando. Porque si bien la escribe Pablo, que es muy profundo él, es una carta profundamente personal, escrita muy íntima y escrita del dolor, desde una pena también que tenía Pablo, pero también desde una firme convicción en el Evangelio, sabiendo que solamente el Evangelio puede restaurar todas las cosas. Y Pablo le está escribiendo a los Corintios, que es una iglesia que él mismo fundó, una comunidad que él ama profundamente, donde había mucha correspondencia entre ellos, se escribían constantemente. Y Pablo los iba a visitar, les escribía noticias, pero esta iglesia, más de algún dolor de cabeza le causó a Pablo. ¿Por qué? Porque había en esta iglesia, en esta comunidad, había divisiones, había inmadurez espiritual, había confusión doctrinal, había pecado no confrontado, habían líderes que cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo. Entonces, y desde ahí, Pablo empieza a escribir esta carta. Y esta carta es de alguna forma una respuesta pastoral, pero también está escrita desde una profundidad que está pasando Pablo por una pena, por un dolor, que por todo esto que está pasando. Por lo tanto, escribe desde el corazón. Y eso es lo que vamos a ir viendo también en el día de hoy. Y lo que Pablo quiere llevar durante esta carta a los hermanos de Corinto es que vean algo más grande que sus propios problemas, sino que vean la gloria de Cristo brillando aún en medio de las dificultades. Y eso es lo que Pablo va a estar haciendo. Por lo tanto, durante todo el transcurso de esta serie vamos a ir viendo el poder de Cristo en nuestra debilidad, el consuelo de Dios en nuestro sufrimiento y la belleza del Evangelio en medio de la oposición. Así que junto a Pablo vamos a estar caminando y transitando en esta carta. Y obviamente todos nosotros lo tenemos que hacer con un corazón abierto, dispuesto, con humildad, con hambre de conocer al Señor, con deseo de ser transformados. Porque todo esto que pasa a esa iglesia son cosas que todos nosotros estamos expuestos a ir pasando también. Y por lo tanto necesitamos que el Señor nos vaya hablando en eso. Por lo tanto, partamos. 2 Corintios 1:1, el Dios de todo consuelo. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo parte esta carta, y esta carta en particular lo hace con un sentido, parte tirando todas sus credenciales, parte tirando su currículum encima de la mesa. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente esa iglesia está desconociendo la autoridad de Pablo. Para ellos Pablo no es nadie. Y hay muchos líderes religiosos dentro de Corinto y dentro de la iglesia que despreciaban a la autoridad de Pablo. Y Pablo se afirma en lo que el Señor le dijo y dice, oye, yo soy enviado de Jesucristo, yo soy apóstol de Jesucristo. Y apóstol era un embajador, era un enviado con una función especial. ¿Y cómo llegamos a Pablo a que sea apóstol? Y esto lo hemos dicho un montón de veces antes, pero es bueno que lo recordemos. Dios tiene un enviado, un gran enviado, y el único enviado, que es Jesucristo. Dios envía a Jesucristo, y ese es el apóstol. Dios tiene un apóstol, que es Jesucristo, el enviado especial con una misión concreta. Dios tiene un apóstol, Jesucristo. Jesucristo tiene dos apóstoles que trabajaron con él, donde él los capacitó y donde él estuvo con ellos, los discipuló y los comisionó a esos 12 antes de ascender a la presencia del Señor. Por lo tanto, ellos son los 12 apóstoles y en ese sentido no hay más apóstoles con esa característica. Ellos establecieron la doctrina y tenían una autoridad especial dada por Jesucristo en forma presencial, habían estado con él. Después de los 12 apóstoles, están todos los apóstoles o los enviados que están enviados por la iglesia o por el Espíritu Santo y que no son de la misma categoría de estos 2 apóstoles, porque ya que ellos fueron capacitados y enviados esos 12 por Cristo mismo, pero estos 12
y los posteriores a ellos tienen una autoridad dada por el Espíritu Santo y dada por la Iglesia. Por lo tanto, en este instante, hoy, ¿existen los apóstoles? Sí y no. Es decir, existen personas enviadas por la Iglesia y por el Espíritu Santo para una labor específica. Existen, pero eso no es un mayor rango, no es una mayor autoridad, solamente es una función dada por el Espíritu Santo, dada por el Señor. Pero Pablo acá se presenta como apóstol de Jesucristo. Y Pablo es un apóstol especial. ¿Por qué? Porque no es de los 12, porque no fue comisionado exclusivamente por Jesús, no fue capacitado por Jesús, pero es un apóstol especial. ¿Por qué? Porque Dios encuentra a Pablo y lo comisiona para llevar el evangelio a los gentiles. Era directamente direccionado por el Señor. Y Pablo pone esa credencial y dice, mire, a Pablo, apóstol de Jesucristo, y dicen, esto no es por mi voluntad, es por la voluntad de Dios. Él me envió, yo no intervine en nada. Él me envió y Dios mismo decidió enviar a Pablo y comisionarlo. Por lo tanto, Pablo podía decir, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Dice a todos los santos, a todos los santos. Y esto es importante porque lo que Pablo de alguna forma quiere hacer es posicionar a esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia, los que se juntaban, esa comunidad de Corinto era una iglesia complicada. Dudaban de la autoridad de Pablo, había problemas interpersonales con ellos, había rebeldía. Pero Pablo, ¿cómo los menciona a ellos? A todos los santos. Pablo los veía por la obra de Cristo como santos, santos apartados para un propósito, santos. Y él los veía, a pesar de que estaban en mucha carnalidad, ellos eran apartados, los posiciona, ustedes son santos. Eran santos por la obra de Cristo, pero están llamados a la santificación. Y a veces, aunque nosotros muchas veces seamos como los corintios, seamos rebeldes y necios, Dios nos ve santos. Nos ve santos por la obra de Cristo, pero también tenemos un llamado a la santificación. Y eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Sigamos. 2 Corintios 1:2 dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta parte a mí me llama poderosamente la atención. Es sorprendente porque la iglesia de Corinto está desconociendo a Pablo. Pablo funda esta iglesia después de un largo viaje. Él parte de Jerusalén, va a fundar esta iglesia y no es que él tomó un avión. No es que los viajes eran complicados, eran a pie, en carreta, y llegó a fundar esa iglesia. Le escribe cartas, hay harta correspondencia, va a solucionar un problema. Hay para no complicar más las cosas, porque no están respetando su autoridad, se va, vuelve nuevamente, le escribe cartas. Es decir, era una iglesia bien intensa para Pablo, y Pablo le dice, gracia y paz para ustedes, gracia y paz. Si yo fuera Pablo, yo le diría, desgracia y guerra para ustedes. Eso le diría. ¿Por qué? Porque eran complicados. Pero Pablo está mostrando el corazón pastoral que tenía, un corazón que él amaba a esas personas. Y Pablo tenía muy claro que sabía que el problema y el corazón de los corintios requerían dos cosas. Requerían gracia y requerían paz. ¿Qué es lo que es la gracia? El favor inmerecido. El favor inmerecido que Dios otorga. No porque seamos buenos. Porque si fuera así, ninguno de nosotros tuviera gracia. Nadie podría tener gracia. Pero no merecemos lo que nos corresponde. Eso es gracia. Gracia nos da el favor de Dios. Y esa gracia, cuando nosotros encontramos esa gracia, ahí nosotros podemos encontrar esa paz. Por eso Pablo en todas sus cartas, y particularmente en esta dice gracia y paz. No puede haber paz. No puede haber paz si no hemos recibido la gracia de Dios en primer lugar. Seguimos, 2 Corintios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Y Pablo comienza con una alabanza, Pablo comienza con una bendición, Pablo comienza cumpliendo el propósito que todos nosotros tenemos que cumplir. Lo primero, frente a todo, es bendecir el nombre del Señor. Y Pablo hace eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Afirma que nuestro Dios es bendito. Y describe a nuestro Padre con dos características. ¿Qué es lo que dice? Padre de misericordias. Y acá es sumamente importante el plural.
no dice Padre de misericordia. ¿Qué es lo que dice? De misericordias. Y resalto la S. Son muchas las misericordias, no es una misericordia. Y usted puede ver, cada día, cada mañana sus misericordias se renuevan, siempre son nuevas. Y los corintios necesitaban entender las misericordias del Señor. Necesitaban entenderlo. ¿Por qué? Porque nadie cambia, y nada cambia por temor, nada cambia por culpa, nada cambia por presión. El único cambio verdadero en la vida de cualquier persona viene de haber conocido la misericordia del Señor. Ahí vienen los cambios. Y misericordia, nuevamente, es no darte lo que mereces. Es misericordia. No lo merecíamos, pero recibimos la misericordia del Señor y Dios nos ha otorgado esa misericordia. ¿Y cómo más lo describe Pablo? ¿Qué más dice? Dios es Padre de misericordia y Dios ¿de qué? De toda consolación. No dice de alguna consolación, nuevamente es un absoluto, dice de toda consolación. Y Pablo se va a enfocar en eso. Los corintios, todos necios, rebeldes, torpes, con falta de gracia, necesitaban misericordia y el consuelo del Señor. Y no solo los corintios, también nosotros, todos nosotros. Quizás estamos en mitad de año, ya pasó julio. Ahora viene agosto, tenemos que cuidar a algunos. Entonces, para pasarlo. Entonces, pero quizás este año no han salido hasta el momento las cosas como tú querías. Tal vez pecaste, pero bueno, Dios es un Padre de misericordia y tienes un Dios que es de toda consolación. Y eso es lo que tenemos que ir internalizando todos nosotros. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso, que tenemos un Padre de misericordia y un Padre de todo consuelo para nosotros. Y yo y toda su iglesia necesitamos esas dos cosas, la misericordia del Señor y la consolación del Señor. Sigamos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y acá algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo es un hombre que ha vivido un montón de situaciones, un montón de problemas. Lo apedrearon, lo golpearon, lo encarcelaron, naufragó, lo mordió una culebra, lo mordió una serpiente una vez. Ha vivido muchas cosas adversas. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Pablo de Dios? Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Y el consuelo que Dios nos da, en nuestros problemas, tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito del consuelo del Señor? Que podamos consolar a otras personas que están en algún tipo de aflicción. No dice que, lo que dice es que la consolación que Dios me da no es solamente para mí. No tiene un afán solamente personal. No es para que yo solamente me sienta bien. Es para que yo tenga algo que otorgar a alguien que está en problemas. Yo les quiero decir algo. Todos en el planeta Tierra, todos, vamos a tener tribulaciones. Vamos a tener problemas. Creyentes e incrédulos, todos. ¿Y por qué? Porque vivimos y habitamos en un mundo caído. Y si bien al principio no era así, el pecado distorsionó todas las cosas y dañó todo. Entonces todos nosotros, creyentes y no creyentes, vamos a pasar por momentos adversos, por dificultades. Y ¿saben qué? Podemos ser tentados a pensar, ¿saben qué? Si yo no fuera creyente, mi vida sería mucho más fácil. Pamplinas. No es así y no va a ser así. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por tribulaciones, pero el creyente tiene algo que no tiene el incrédulo, el consuelo de Dios. Tenemos el consuelo de Dios. ¿Y para qué lo tenemos? ¿Para que nos sintamos bien? No necesariamente. Para que yo, habiendo sido consolado, pueda también consolar a otros. El consuelo de Dios nos transforma en agentes de consolación. Somos consolados, pero para consolar. Y te das cuenta que Pablo no está enfocado en sí mismo, está enfocado en la gracia del Señor. ¿Cómo es el consuelo humano? El consuelo humano es tan pasajero, no dice, tranquilo, no pasa nada, vas a estar bien, pobrecito de ti. Todo centrado en la persona. Ese es el consuelo humano. Es un consuelo enfocado en uno mismo. Pero el consuelo de Dios y los problemas que nosotros vemos muchas veces no tienen explicación. No entiendo por qué pasó esto. No entiendo por qué esto me sucede. Pero Dios igual te ha dado de su consuelo y te va a seguir dando de su consuelo. ¿Pero para qué?
para que tú también puedas consolar a alguien que también está pasando por distintos problemas, por distintas situaciones, que tú puedas compartir el Evangelio, que tú puedas compartir el consuelo de Dios. Pablo dice, Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están en tribulación. Y esto es totalmente revolucionario. Totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque de alguna forma Pablo, con la autoridad del Señor, a todos nosotros nos está transformando y nos está comisionando. ¿Pero para qué? Para que seamos instrumentos de consuelo. ¿Usted quiere ser instrumento de consuelo? Sí, todos dicen que sí, y es sí. Pero ¿saben qué? Después lo vamos a ver. Para nosotros ser consolados por el Señor, vamos a tener que pasar por momentos de sufrimiento. Es así, es así. Ahí opera, ahí se activa el consuelo del Señor. ¿Cómo consolamos? Por medio de la consolación, que todos nosotros somos consolados. Somos consolados por Dios. Ahora bien, a veces quisiéramos ser consolados con otras cosas. A veces quisiéramos ser consolados con cosas tan pasajeras. Quisiera ser consolado en toda esta tribulación que tengo con un aguinaldo, con un bonito en dinero, algo bueno. Ya quisiera ser consolado con un mejor auto, con una pareja, quisiera ser consolado con honra, quisiera ser consolado, ¿saben qué? Con likes, que mis publicaciones, todo lo que yo pongo tenga muchos likes. Quisiera ser consolado con vanidad, pero ¿saben qué? Todos esos consuelos son pasajeros y están centrados en sí mismos. No curan la enfermedad del alma. ¿Saben lo que es? Son analgésicos emocionales. Es temporal, es temporal. Cuando me duele algo, me tomo eso, se va, pero si no lo trato, me va a volver a pasar y me va a volver a doler. Entonces puede que el dinero en un momento me pueda dar alguna satisfacción. Y no estoy diciendo que el que usted reciba un bono, que usted reciba un aguinaldo sea malo en sí mismo, pero no es su fuente de consuelo. No estoy diciendo que tener una pareja sea malo en sí mismo, pero no es su fuente de consuelo. Nuestra porque puede que nunca sucedan esas cosas, pero igual su única fuente de consuelo tiene que ser el Señor. Si no, son puros analgésicos. Que se va ese efecto y nos vuelve el dolor. Nos vuelve la pena, porque ese dolor es solamente sanable por la obra de Cristo en nuestra vida. Piense usted. Imagínese usted, se gana el loto, se gana la lotería y usted dice, voy a empezar a consolar a otros. Y empieza a consolar y se pone muy dadivoso con todas las personas. Pero ¿saben qué? No hay recursos económicos para poder consolar económicamente a todo el mundo. No existe, se va a acabar. Todo el consuelo que está basado en el ser humano va a pasar, se agota, se pudre. Pero en Cristo tenemos una fuente inagotable de consuelo. Si recibes la consolación de Dios, mientras más la usas, mientras más la entregas, se multiplica para ti y para otros. Y de eso se trata. Entonces, qué importante es que todos nosotros busquemos el consuelo del Señor. Nuestro ser debe anhelar el consuelo del Señor. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros anhelamos el consuelo del Señor, sabemos también que el Señor en alguna forma nos va a ir probando con distintas situaciones intensas y difíciles para que nosotros crezcamos en santidad, crezcamos en dependencia, pero también para recibir el consuelo del Señor. Sigamos. Porque así, como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y aquí marca Pablo una equivalencia. Así cuanto más sufres tú, así cuanto más grande es el consuelo del Señor. Así es lo que está diciendo Pablo ahora. Si tu sufrimiento es poquito, tu consuelo va a ser poquito. Si tu sufrimiento es grande, tu consuelo va a ser grande. Eso es lo que está diciendo. Y ahora nosotros podemos entender de alguna forma cuando Santiago dice, bienaventurados los que pasan por diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ser bienaventurado? Pues si paso por distintas pruebas. ¿Por qué? Porque si bien una prueba puede crecer mi aflicción, y si crece mi aflicción, ¿qué es lo que más crece? El consuelo del Señor. Entonces hay una relación directa entre la aflicción y el consuelo del Señor. Y no es que Dios quiera que yo esté afligido para consolarme. Lo que pasa es que mi naturaleza humana no recibe el consuelo de Dios, sino es a través de las aflicciones.
La gracia de Dios siempre está ahí. Pero a no ser que mi corazón esté sediento, yo nunca voy a ir a beber de esa agua, de esa gracia. En los peores momentos vemos al Dios consolador. Entonces, cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, no vamos a buscar esa agua. No nos vamos a saciar de Él. Y usted lo sabe. Todos nosotros lo sabemos bien. ¿Qué pasa cuando hay una dificultad intensa a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel económico? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una aflicción grande. Y ahí usted se pone a orar, se pone a ayunar, viene a todos los servicios. ¿Y por qué? Porque necesita ser saciado por el Señor. Pero cuando todo pasa, nos olvidamos nuevamente. Somos seres olvidadizos y al final vamos a ver qué es lo que hacemos cuando nos olvidamos de todas esas cosas. Pero los momentos de aflicción desatan esa necesidad. Los momentos de aflicción hacen que nosotros queramos y debamos siempre ir a donde nuestro Señor. Pero el mundo hace todo lo contrario. El mundo, ¿qué es lo que hace? El mundo huye de todas las aflicciones. El mundo no se quiere comprometer con nada, con ningún sacrificio, con ninguna causa. Cualquier cosa que me vaya a incomodar de mi zona de confort, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. En cambio, nosotros estamos llamados ¿a qué? A sufrir por la causa de Cristo para recibir consolación, pero ¿para qué? Para nosotros también poder consolar a otros. Ahora bien, esto es importante, porque acá Pablo pone una cláusula sumamente importante. ¿Y cuál es la cláusula? En este mismo versículo dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, y acá pone algo, los sufrimientos para recibir el consuelo del Señor tienen que ser en Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Y el mundo no va a recibir el consuelo del Señor a menos que el Señor transforme sus corazones. ¿Pero por qué? Porque están viviendo su propia vida, en su propio pecado, en sus propios intereses. En cambio, el creyente puede vivir las aflicciones de Cristo. Y si vive las aflicciones de Cristo, va a recibir el consuelo del Señor. Y Pedro lo dice de la siguiente forma. Ahora sí, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Si ustedes son insultados, vamos a sufrir por el nombre de Cristo. Por ejemplo, si alguna vez a usted le pidieron algo ilegal en el trabajo, ilegal, y si no lo hacen, lo despiden. Y usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empieza a conversar, oye, pero ¿de qué vas a vivir? Tienes que alimentar a tu familia, este es tu trabajo, mira la condición económica. No, prefiero sufrir, prefiero pasar estas aflicciones que vivir en pecado y deshonrar al Señor. Cuando pasa eso, el glorioso Espíritu de Dios está reposando en nosotros y encontramos el consuelo. Vamos a sufrir, pero también en medio del sufrimiento, por la causa de Cristo, por la obra de Cristo, vamos a recibir el glorioso Espíritu que nos hace descansar. Y el consuelo, y ese consuelo no viene con el dinero, no viene con que tu cuenta de ahorro esté llena, no viene con que tú tengas muchas posesiones, que tú tengas mucho poder, que tú tengas mucho, no viene. Él viene solamente cuando el Espíritu reposa sobre ti y cuando tú optas por siempre honrar la obra de Cristo. Porque mire lo que dice, la siguiente, porque de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón, malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Acá el 15 dice, todas estas cosas, el ser asesino, el ladrón, el malhechor, el ser entrometido, el dar rienda suelta a nuestra carne, no es sufrir por Cristo. Lo que está diciendo no es sufrir por Cristo. Si vienen problemas y tú tienes problemas por actuar así, bueno, te lo ganaste. Es así, vas a tener problemas porque es la consecuencia del pecado. No digas, oye, es la cruz que me toca cargar. No, eres entrometido. Y estás teniendo problemas por eso. Diste vuelta, rienda suelta a tu pecado. Por lo tanto, todo lo que tú estás viviendo, si estás actuando de esta forma, como ladrón, como asesino, como malhechor, como entrometido, como una persona que da rienda a la carne, lo que estás sufriendo simplemente es el resultado de tu pecado y de una vida impía. Eso es. Entonces, aquí no hay consuelo. Aquí lo que se necesita es arrepentimiento. Y cuando de ahí
vas a encontrar el consuelo. Pero el 16 dice, pero si alguien sufre como cristiano, bueno, que no se avergüence, sino que como tal glorifique al Señor. Y esto es importante. Si usted en este instante está sufriendo, está padeciendo, está pasando situaciones muy intensas por la causa de Cristo, por llevar el Evangelio en su familia, por actuar en integridad, por llevar siempre el nombre de Cristo en alto, dice, no sufra por eso. Es decir, no se avergüence de eso, sino que como tal glorifique al Señor. ¿Y cuál es el mejor acto de glorificar al Señor? ¿Cuál es la mejor forma donde nosotros podemos glorificar al Señor? Es llevar una vida de obediencia. La obediencia es la mejor forma de glorificar al Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal, siga obedeciendo, siga perseverando, glorifique al Señor en todo su ser. Volvamos al pasaje 1:6. Dice, pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Pablo dice, ¿saben qué? No se enfoca nuevamente en él. No se enfoca en él. Dice, si yo sufro, si yo paso por todas estas cosas, es para que ustedes sean consolados, para que ustedes sean salvos. Su enfoque, su sufrimiento no está en él. Está en los otros, porque si se enfoca en sí mismo no tiene sentido. No tiene sentido. Se enfoca en otros, se enfoca en el consuelo de ustedes. Y mire lo que dice, pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes. Si pasamos por distintas situaciones intensas es para que el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados es para consuelo de ustedes. Participamos juntos en esto. Y este consuelo, ¿cómo opera? Obra, se manifiesta el consuelo, ahí dice, al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. ¿Cómo se opera el consuelo? ¿Cómo se activa el consuelo del Señor cuando estamos en aflicciones y nos rendimos a Él? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, el sufrimiento que yo estoy viviendo es para servir a otros. Es para honrar a otros, es para consolar a otros. El 7. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así lo son de la consolación. Pablo dice, miren, nuestra esperanza respecto de lo que ustedes son está firmemente establecida. Yo sé que ustedes son hijos del Señor. Yo sé que el Señor los llamó a ustedes y mi esperanza está firme en eso. Pero sufrimos, pero somos carnales. Y así como compañeros somos copartícipes. Vivimos esto juntos de los sufrimientos, pero también somos copartícipes del consuelo del Señor. Es algo corporativo en la iglesia del Señor. Nos alegramos, nos sufrimos, pero todos recibimos el consuelo del Señor. 1:8. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y aquí Pablo confiesa algo muy fuerte. Dice que en Asia, probablemente en Éfeso, pasaron por una aflicción sumamente grande. A los cristianos lo estaban persiguiendo, los querían matar, y a Pablo lo querían matar. Y Pablo dice acá, ¿saben qué? Fuimos abrumados sobremanera, a tal punto, mucho más allá de nuestras fuerzas, que hasta pedimos la esperanza de vivir. De esta nos salimos con vida. Eso, estaba sumamente intenso todo esto. Y esto es la honestidad de Pablo, porque Pablo, el gran apóstol, el misionero incansable, el teólogo, él también se quebró acá. También sintió que no podía más. También pensó que iba a morir. Pero también, en ese instante, también él descubre la gracia del Señor. Esa gracia de ser llevado al límite, pero que lo hizo no confiar en sí mismo, sino que lo hizo confiar en el Señor. Sigamos, el 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esto es otro propósito de las tribulaciones. Esto es otro propósito, porque un primer propósito de las situaciones intensas es que nosotros también podamos consolar a otros. Pero también las tribulaciones, los problemas nos llevan a veces a un punto donde decimos, yo ya no puedo.
yo ya no soy suficiente, no soy capaz en todo esto. Miren lo que dice, a fin de que las pruebas, esta sentencia de muerte, esta gran tribulación, toda esta problemática nos llevó, ¿saben qué? A decir, ya no confiamos ni siquiera en nosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no puedo, sino que dejé de confiar en mí, sino que empiezo a confiar en Dios, que incluso puede resucitar a los muertos. Entonces, que es capaz de darme vida si es que yo muero. Mi consuelo, Pablo está diciendo que incluso va más allá de la muerte. Yo siempre voy a tener el consuelo del Señor. Entonces, el propósito de las tribulaciones también tiene que ver para que nosotros confiemos siempre, en todo momento, en Él. El 10. El cual nos libró de tan gran peligro, de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Miren, cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, yo sé, y es bien probable porque todos somos hijos del Señor, y si somos hijos del Señor constantemente, el Señor nos hace pasar por distintas situaciones para que nosotros crezcamos en santidad, crezcamos en madurez, y a veces son momentos muy intensos. Y en alguno de esos momentos usted probablemente ha dicho, ya no doy más, ya no puedo más, ¿qué más puedo hacer? Llamé a tal persona, hablé con tal contacto, traté de que me sacaran una hora por aquí, ya no puedo más, ya no puedo con mis fuerzas. Y aquí lo está llamando el Señor, a que confíe solamente en Él, que ponga su mirada solamente en Él. Y cuando sucede eso, Pablo puede decir, y nosotros podemos decir, ¿saben qué? El Señor es el que nos libró. El Señor es el que nos libra y el Señor es el que nos librará. Siempre enfocado a aquel, el cual nos libró de tan peligro, nos librará y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que aún Él ahora nos ha de librar. En medio de las dificultades, cuando nos entregamos a Él y confiamos a Él, podemos afirmar esto. Mire su historia. ¿El Señor lo ha librado? ¿Lo ha sacado de situaciones intensas? Probablemente sí. ¿Lo sigue librando ahora? Probablemente sí. ¿Y lo va a seguir librando en el futuro? Probablemente sí, porque es el Señor de toda consolación. Pero cuando yo confío en Él, mi mirada cambia. Cuando yo estoy atribulado y ya no confío en nadie más, sigo batallando por mí mismo, yo miro al futuro y miro al futuro con temor, con miedo y con incertidumbre. ¿Qué irá a hacer de mí? ¿Qué irá a hacer de mi familia? ¿Qué irá a hacer de mis hijos? ¿Qué irá a hacer de mis hijos cuando crezcan? ¿Qué irá a pasar con mi familia? Tantas cosas. ¿Qué irá a pasar con la persona que cuido? Con tantas cosas. Porque nuestra mirada está en ti, en uno mismo. Pero cuando enfocamos en el Señor y decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo. Confío en ti. El Señor opera con su consuelo en nosotros y nosotros podemos decir, si Él me libró antes, si Él me cuidó antes y me sigue cuidando ahora, ¿por qué no me ha de seguir cuidando al futuro? Nuestro futuro, nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, todo está en Él. Las tribulaciones nos deben llevar siempre a enfocar en Él. Él me libró, Él me libra y Él me librará. Pasado, presente y futuro. En todo está el Señor obrando en nosotros. Y miren lo que añade al final, en el 11. ¿Y saben qué? Ustedes también cooperaron con nosotros. ¿Con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido, por medio de ¿qué? De las oraciones de muchos. Ustedes cooperaron también en favor nuestro en medio de todo nuestro sufrimiento, por medio ¿de qué cosa? De la oración. Y aquí hay algo, hay una joyita aquí que no podemos dejar pasar por alto. La oración de la iglesia es parte del consuelo de Dios. No es una formalidad, no es lo único que podemos hacer. No es como, ya voy a estar orando por ti. No. Es algo tremendo y grandioso y maravilloso que podemos hacer. Cuando ora usted por un hermano que está sufriendo, usted está participando activamente del consuelo de Dios en su vida. Usted está obrando, está intercediendo para que el consuelo de Dios obre en esa persona. Y el poder, ¿sabe qué? No está en la oración. No está en la oración. ¿Sabe dónde está el poder? En aquel a quien oramos. Ahí está el poder.
Ahí está el poder. Por lo tanto, la oración es vital y es sumamente importante. Cuando no subestime el poder de la oración, usted entregue. Señor, si me llegó una petición, voy a dedicarme a orar. Y no es por el énfasis de mi oración, es porque yo confío en que el Señor, a quien yo estoy orando y estoy entregando a esa persona, Él puede hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad correcta. ¿Y saben qué? Cuando yo digo que se haga de acuerdo a su voluntad, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que se haga de la mejor forma. Porque mi voluntad es fome, es engañosa. ¿Se entiende? Entonces oramos para que Él haga su voluntad. Entonces cuando oramos por alguien, estamos siendo partícipes también del consuelo del Señor para esa persona. Entonces lo que está diciendo, ¿saben lo que me ayudó en mis tiempos de aflicción? Que ustedes estuvieron orando. Eso es lo que está diciendo, que ustedes estuvieron orando por nosotros. Entonces, vamos concluyendo. ¿Qué quiere Dios ser para ti? ¿Qué es lo que quiere Dios ser para ti? ¿Sabe qué? Quiere ser tu Padre de misericordia y quiere ser tu Dios de todo consolación. Él no te trata según lo que mereces. Gracias al Señor. No nos trata según lo que merecemos. Él te recibe como Padre y te consuela como nadie más lo puede hacer. No busques consuelo fuera. No busques consuelo fuera. No busques consuelo en la carne. No te sientas satisfecho si le gritaste a toda tu familia, si controlaste todas las cosas. Eso no produce el consuelo verdadero. El consuelo verdadero está en el Señor. No busques un consuelo fuera del Evangelio, fuera de lo que el Señor dictamina para nuestra vida. Va a ser un consuelo pasajero. Va a ser un consuelo que se va a ir. Y Él quiere ser un Dios para ti, que sea Padre de misericordia, pero también Él quiere ser Padre de toda consolación tuya. Pero ¿qué quiere Dios hacer por ti? En este instante, ¿qué es lo que quiere? ¿Sabe qué? Permitirte aflicciones. Él permite aflicciones. ¿Pero para qué? Para que lo conozcas de verdad. Para que lo conozcas de verdad. Para que no confíes en ti mismo, sino en Él. Para que lo glorifiques en medio del dolor. Entonces, si Él nos manda distintas situaciones, ¿saben qué? Me entrego acá. Me entrego, no puedo todo. Señor, me siento tan incapaz y sin tu ayuda no puedo criar a mis hijos, no puedo educar a mis hijos, no puedo. No hay nada que pueda hacer. Y a medida que ustedes saben, uno piensa que controla las cosas. No controlo nada. No controlo nada en mi casa, no controlo nada en mis hijos, no controlo nada. El Señor es el que controla todas las cosas y uno piensa que controla las cosas y no es así. No es así. Toda nuestra vida depende del Señor. Por lo tanto, cuando estés sufriendo, depende del Señor. Él quiere que por medio de las aflicciones tú conozcas al Dios de verdad y te salgas de ti mismo para que en medio de todo, en medio del dolor, tú lo glorifiques. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que usted lo glorifique en medio del dolor, que siga siendo obediente. Que no salga pecado de su vida, que no salgan malas palabras, que no salgan malos pensamientos, que no salga queja, que no salga incertidumbre al futuro, sino que salga la gloria del Señor. Yo en medio de esto, yo te voy a seguir obedeciendo. Y cuando obedezco, glorifico al Señor. ¿Y qué quiere Dios hacer a través de ti? Usar el consuelo que tú recibes para que consueles a otros. Él quiere hacerte un intercesor. Él quiere hacerte un agente de consuelo. De la misma forma que Cristo. Cristo está intercediendo en este instante por cada uno de nosotros y Él se involucra en el sufrimiento de otros. Él quiere que nosotros, por medio del sufrimiento, seamos intercesores y que también nosotros seamos agentes en el cual en todo momento podamos consolar a otros. Ahora bien, ¿qué hago con todo esto? Porque se me olvidan las cosas. Se me olvidan, soy olvidadizo. Y no me acuerdo de todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Salmo 119, y con esto quiero terminar. ¿Qué es lo que dice? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción. ¿Qué cosa? Que tu palabra me ha vivificado. Cuando estés en problemas, cuando estés en pruebas, cuando sientes que ya estás muerto, que ya no vales nada, que ya estás superado, acuérdate de la palabra del Señor. Acuérdate del Señor.
ten una cita con el Señor, espera en su palabra, confía en Él, permanece en su palabra. Nosotros ahora tenemos la palabra, pero la palabra es la voz de Dios, es Dios hablándonos. Por lo tanto, cuando estemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre lo hemos dicho así, y esto es un ejemplo que lo he dicho en otra instancia. Si usted supiera que Cristo está todos los días, de lunes a viernes, está aquí a las 6 de la mañana, siempre va a estar acá Cristo sentado. ¿Qué es lo que haría usted antes de partir el día? Me vendría para acá, me vendría para acá todos los días a tomarme un cafecito con el Señor. Y me tomo el café con el Señor y lo escucho. Y el Señor me va a estar diciendo, Lucho, ten cuidado hoy día. Tú soy muy afanoso, tú soy muy intenso. No, que no salga pecado de ti. Confía en el Señor, no te pongas nervioso. Yo sé que tenía una reunión importante, que salga gracia tuya. Tenía una reunión de trabajo, vaya a postular a tal trabajo, que salga la gracia, no te aflijas, no te aflijas. Y en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, sigue confiando en mí. ¿Con quién tengo la cita? Con el Señor. Me prepara el cafecito y me voy a hacer mis cosas. Y el Señor me va a seguir acompañando. Y yo, no te olvides, Lucho, me va a decir que tiene el Espíritu Santo dentro de ti. Y Él te recuerda toda verdad. Eso es. Cristo está en ese lugar celestial, en la presencia del Padre. Pero tenemos su palabra con nosotros, que es su voz hablándonos. Por lo tanto, cuando yo me olvido de todo esto, tengo que, mi consuelo en la aflicción es tu palabra, que me vivifica cuando yo ya estoy muerto. Sea como sea que haya llegado hoy acá a la iglesia, que hoy sea un día donde tú recibas el consuelo del Señor, que recibas la paz del Señor, que recibas la gracia del Señor. Si pecaste, pidámosle perdón al Señor y recibe de su gracia. Si deshonraste al Señor, pidámosle perdón al Señor. Si tienes pensamientos de maldad, estás a punto de tirar la toalla, no la tires. No la tires. Es que quieres tirar tu matrimonio por la borda, ya no quieres saber más de tus hijos, no quieres saber más de tu mamá, no quieres saber más de tu jefe, ya quieres ya hacer todas esas inversiones nomás, ya quieres darle rienda suelta a toda tu vida. No lo hagas. Consúltalo con el Señor. Ora con el Señor y recibe ahora el consuelo del Señor. Está disponible para todos nosotros. Y si hoy tú vienes por primera vez, solamente yo te quiero decir que no vas a poder encontrar un consuelo en otra parte. No lo encontraste en las amistades, no lo encontraste en esa pareja, no lo encontraste en el dinero, no lo encontraste en el trabajo, no lo encontraste con tus hijos, no lo encontraste con los nietos, no lo encuentras en ninguna parte, porque no hay nada que pueda saciar tu dolor. Lo único que puede saciar tu dolor en este instante es la obra de Cristo. Y hoy puede ser un día de salvación para tu vida. Hoy puede ser un día de restauración si hemos estado alejados en el corazón del Señor. Y hoy puede ser un día para que sigamos perseverando y recibiendo constantemente el consuelo del Señor. Es el Dios de toda consolación. Nos ponemos de pie, vamos a orar y vamos a cantar a nuestro Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Tú eres fiel, tú eres misericordioso. Te alabamos porque tú eres Dios de toda consolación. Señor, y ahora nos queremos presentar ante ti. Señor, queremos reconocer, Señor, donde nosotros te queremos pedir perdón por todos esos consuelos, Señor, que hemos buscado fuera de tu palabra, fuera del Evangelio, Señor. Y a la larga, Señor, raya para la suma, nos hemos dado cuenta, Señor, que nada nos consuela. Nos satisface momentáneamente, pero pasa y el dolor sigue. Te queremos pedir perdón, Señor, por buscar otras fuentes de agua. Queremos, Señor, pedirte perdón, nos arrepentimos de eso y queremos tomar solamente de tu fuente de agua viva, eterna, Señor, que nunca se agota. Te damos gracias también, Señor, por cada tribulación, por cada momento intenso, por cada dificultad que estamos viviendo, porque obedece a tu santa y perfecta voluntad. Y en medio de eso, Señor, queremos que tú transformes nuestros corazones, Señor, para que no seamos personas que se quejen de la dificultad, sino que te glorifiquen en medio de la dificultad. Te queremos honrar a ti. Queremos que tú cambies nuestros corazones, Señor, para cuando nosotros recibamos ese consuelo por medio de tu palabra, también nosotros podamos consolar a aquel que está sufriendo. Te pedimos perdón por despreciar a nuestra familia, a nuestros hermanos en la oración. Queremos volver a interceder por ellos en el nombre de Jesucristo, porque de esa forma nos transformamos en agentes de consolación y queremos acudir a ti. Y ahora te pedimos que tú consueles nuestras vidas. Tú conoces nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras penas, nuestros pensamientos. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Y queremos ser consolados por ti, por el consuelo eterno, por tu santa palabra. No queremos vivir con culpa, queremos disfrutar
de tu gracia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y cantemos a nuestro Señor.